Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. No puedo negarle mi voz.com.ar. Desde tu identidad, desde tu pertenencia a una comunidad indígena, desarrollas un trabajo que es educativo. Bueno, pues es como extraño, ¿no? Porque en principio yo llegué a esta ciudad para ejercer una beca que surgió por un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más grande y la primera universidad del país. Y yo vine como a ejercer esa beca al ser admitido al programa de Derecho y Ciencias Políticas. Pero digamos, en aquel entonces mi propósito era claramente político, como de la juventud de ese tiempo indígena, pues militante de nuestra organización, y como con ese espíritu de formarnos en una universidad pública y como con el ánimo de aspirar como no a ser dirigentes, pero sí como a estar al frente de la organización, de la lucha de nuestros pueblos. Esa era nuestra ilusión como cuando pisamos Bogotá y ingresamos a la Universidad Nacional. O sea, veían en la universidad como una herramienta poderosa para continuar una lucha política. Exacto, y más porque ese espacio en la universidad había sido el resultado de las luchas de algunos de nuestros mayores. Entonces, digamos, ese espacio también se había logrado ya como una aspiración política. Mucho antes del 91, que fue cuando la Constitución reconoce por primera vez los derechos étnicos. Los cupos en la Universidad Nacional se abren desde el 86, 1986. Entonces hay esa perspectiva de nosotros, de los compañeros universitarios que ya habían ingresado a Bogotá, que ya nos estaban contagiando como de ese ambiente de unir la academia con la lucha de nuestros mayores para sacar algo, ¿sí? Éramos la primera como oleada, se puede decir, como de intelectuales del sur, de nuestro pueblo. Pero como yo lo comenté en el conversatorio, pues a mí esa imagen se me fue desdibujando muy rápido porque pues ingenuamente nosotros creíamos que nos iban a formar en algo en lo que nuestros mismos pueblos eran expertos, nuestros mayores. Y lo que recibimos pues fue un adiestramiento normal al de los otros, y pues muy rápidamente se desdibujó como que de la formalidad universitaria íbamos a recibir herramientas, sino que teníamos que buscarlas, teníamos que ser críticos a lo que nos estaban enseñando, y que el tema étnico, lo nuestro, lo teníamos que buscar, lo teníamos que luchar en el aula, lo teníamos que proponer, y que teníamos que pues practicar una autopedagogía, ¿sí? Y buscar nuestra literatura que tampoco estaba ahí. ¿Vos pensás que tal vez hubo algo de ingenuidad en creer que se iban a encontrar con una carrera de Derecho además, en la que hubiera, digamos, insumos concretos para abonar esa lucha? Sí, yo creo que sí hubo ingenuidad, porque pues digamos, la expectativa del universitario indígena cuando está en su territorio y apenas va a ir a la capital es esa, ¿no? Como tanto de los líderes como de la gente de afuera es, bueno, se van a ir a formar, van a adquirir herramientas de lucha, van a sacar a su comunidad adelante. Pero pues son muchas como ideas confusas que uno también tiene en la región de cómo funciona la academia, la idea que uno tiene de la universidad, o ese propósito también que uno viene pues con un propósito de cambiar el mundo para nosotros. Entonces dice, bueno, es la Universidad Nacional,
Entonces, desde allá vamos a tener herramientas. Lo que no quiere decir que no las hayamos tenido, ¿no? Pero ya, digamos, fue un autoaprendizaje, fue ya un descubrir desde cada uno cómo va a direccionar su ser indígena y cómo la academia lo va a alimentar. ¿Sí? Eso fue como ya la ruptura ahí, porque yo empecé a trabajar con ciencias humanas, con antropología, y encontré un poco más allá espacio para desarrollar un poco como las ideas más concretas de mi pueblo, de su propuesta de lucha, de educación, de cultura. Fue más como en antropología que pude como plasmar y desarrollar un trabajo de investigación. Y en el derecho nos limitamos ya al tema de la justicia, pero fue el transcurrir así en la universidad como en lo que vinimos formalmente, fue hasta ahí. Pero yo resulté en esto, el trabajo con los niños y en la educación, pues es difícil, ¿no? Porque uno, al tiempo que trae el propósito del estudio y de la organización política, intelectual, pues al tiempo uno trae su parte cultural, que es inherente. Entonces lo nuestro era lo más representativo, la música, vientistas desde niños, pero entonces era algo como el fuego, no se apagaba otra vez. Había una temporada que le dábamos duro acá, nos reuníamos, ensayábamos, otra época como que se enfriaba, todo el mundo era en los parciales, en los exámenes, en la vaina política. Entonces no era como tan fijo, ¿sí? Hasta a partir de unos 13, 14 años, con otros compañeros, decidimos conformar la escuela de música de nuestro pueblo, conservar la cultura de los vientos, los ritmos, y vimos como un espacio fuerte de unidad, porque antes solo nos reuníamos en torno a lo político, y a lo intelectual, a lo organizativo, que en vacaciones íbamos allá a pararnos en asambleas con nuestros líderes, a proponer, también a ser críticos de nuestros líderes, de los malos manejos. Pero, hay o sea, escucho tu relato y pienso que hay dos espacios sociales arquetípicos, estigmatizados, llenos de prejuicios, que son el mundo de la academia y de la universidad, sobre el que recaen un montón de prejuicios, ¿no? Que es el lugar de la verdad, que es el lugar de la inteligencia, que es el lugar donde se cultivan, digamos, los proyectos políticos. Sí. No es que sea totalmente falso, pero bueno, quizás existe una mirada desde la representación social de la universidad que está llena de definiciones tácitas, ¿no? Y por otro lado, el pueblo indígena también es un lugar en el cual, bueno, el ciudadano urbano que vive una vida en medio de la ciudad y con estas costumbres de las grandes ciudades de Latinoamérica que se parecen tanto y siempre quisieron parecerse a las ciudades europeas. Sí. Entonces, desde este punto de vista, el indígena es visto por el hombre urbano como aquel que está en un estado más salvaje. Sí. Existe una visión como folclorizada también del indígena como aquel que elabora artesanías, pero que eso es lo único que hace. Y entonces vos mismo, esta mañana o ayer, cuando presentaste una literatura y leíste un libro y le dijiste, sí, no se sorprendan, un indio Podoñamén tiene un libro entre las manos y se dedica a la literatura. Entonces, ¿cómo se conjugan estos dos universos? ¿Cómo vivís vos este lugar que tenés de mediador entre dos mundos llenos de prejuicios? Sí, eso me dice mi compañera, la mamá de mi hija, me dice que soy un sabedor indígena que me muevo entre esos dos mundos. En el mundo pues de la tradición, pero también en el mundo de lo convencional en la ciudad, por la influencia de la academia y por las artes en cierto sentido formales también de acá, el teatro, lo que yo me he alimentado de otros maestros, la actuación, no sé, el circo, la danza, la expresión, que son arte acá en la ciudad de otra forma, distinta, y se pone a los niños en otro contexto. Pues yo creo que ha sido el resultado de la vida, ¿no? Yo creo que el ser humano, cada uno somos como el resultado de nuestro camino y al final la vida misma nos va moldeando, ¿no? Porque fíjate que yo recién este año voy a terminar esa carrera que al tiempo fue como la aspiración, pero en un momento también se quedó eso quieto porque yo empecé a descubrir que nuestro propósito de transformar o de preservar nuestros valores o de cambiar realidades muy duras de nuestros niños, de nuestros abuelos, pues era también preservando eso con los pequeños.
y hacerlo a través de la música, del arte, pues fue como simplemente retomar, digamos, cómo se hacen las comunidades, ¿no? Sin la formalidad de la institución, sino simplemente como la entrega del conocimiento como es allá. Y a mí al principio me costó mucho porque yo estaba en el papel de mi militancia, del estudio, de la investigación, pero estaba al tiempo con la música. Entonces yo sentía la música pues como mi deber cultural, como mi forma, mi alegría. Pero cuando me propusieron, Diego, tú quieres hacer una serenata con niños, quieres llevar algo de lo que tú trabajas en los escenarios o con tu grupo, con los pequeños, hombre, fue el primer momento que yo empecé con niños, hace 6 años. Entonces yo dije, claro, no tengo la pedagogía ni la formación para pequeños. Dije, pero pues puedo intentarlo. He trabajado con los grandes el tema indígena, pero no tiene nada que ver. Y me lancé, pero ese descubrir, digamos, de que hay, digamos, no existe una pedagogía preestablecida, ¿no? Porque yo sufrí mucho. Dije, hombre, yo no soy licenciado, tampoco soy músico de formación. Sí, porque la música es una herencia para nosotros, una herencia y sigue siendo una herencia, y los maestros que yo tengo son de mi pueblo, y yo me encuentro con ecuatorianos, con peruanos, bolivianos, que es esa misma tradición, los mismos guaynos, los mismos ritmos. Entonces, yo cómo se lo voy a proponer a los niños. Y cuando yo empecé, entonces dije, pues, con la espontaneidad como es en nuestras comunidades, cómo se comparte el canto, cómo se hace la danza, cómo se comparte la palabra, el mito. Dije, claro, tengo que adecuarlo, sí, y ahí hay que tomar herramientas, digamos, porque la tradición en los territorios se vive simplemente, se vive, están los mayores, están los abuelos, está el espacio, está el territorio. O sea, pero acá como algo medio nuevo, medio original, dentro de la comunidad, armar un espacio como sistemático de formación musical para los chicos. Eso es una especie de desafío a la forma tradicional de transmisión. Sí, claro, obviamente. Es que yo acá, digamos, como por la ciudad, no sé si la palabra sea adecuar, sea la más indicada, que es lo que yo hago con la tradición oral. Entonces, yo tengo un cuento de mi tradición oral, te lo pongo uno, el origen del universo, las perdices, el origen del universo. Ese cuento nuestros abuelos nos lo transmiten, digamos, para compartirnos un principio que es la dualidad. Ellos dicen que esa ley es una de las leyes más importantes del universo, porque en esa ley se expresa el día y la noche, el sol y la luna, el macho y la hembra, ¿sí? Hay muchas relaciones en el universo que son duales, que son complementarias. Los mayores le tienen mucho respeto a esa ley. Entonces dicen que esa fue la ley que permitió el surgimiento de la vida en mi pueblo, y nace ahí el mito de las perdices, la blanca y la negra. Yo, digamos, si yo reproduzco esa historia tal cual como es la tradición oral de mi pueblo, creo que quedaría un poco fuera de contexto acá en el espacio de la ciudad con los niños. Porque esa historia, digamos, si yo en el territorio cumple la función de compartirse a los nietos, a los tíos, en la comida, en la casa, en un espacio cotidiano en el que la palabra, pues, no sé, está mediada por otras relaciones, pero acá en un espacio formal donde estamos atendiendo niños, no es que están siendo cuidados por sus padres, sus abuelos, sino que los estamos atendiendo otras personas que aunque seamos de la misma comunidad, no somos sus padres, sus abuelos. Yo digo, ahí claro, la historia tiene que mediarse, ya no puedo sentarme. Además, no solo hay niños de mi pueblo, hay niños que no son indígenas, hay niños afro. Voy a hacer el cuento del origen del universo, de las perdices. Y, hombre, yo sé que tengo que apoyarme en otras herramientas que no son propiamente de la tradición oral, obviamente, porque no estamos sentados en el fuego comiendo, ni estamos en una noche ya antes de acostarnos a dormir. No estamos en un horario en el que yo sé, tengo que trabajar este momento, la tradición. Bueno, ¿cómo lo hago? Tratamos de que eso ha sido interesante, los niños se sienten en círculo y en los pensaderos que llamamos nosotros, que son banquitos.
no la silla cómoda que es donde uno se duerme, sino el banquito donde trasnocha el indígena con su medicina, con la palabra. Entonces los niños se sientan en círculo y saben que es para escuchar, eso sí lo saben. Entonces ya hay como una congregación, hay un respeto, eso me parece bonito. No es silencio, cállese, no, sino está el espacio dado para yo compartir. Entonces voy a compartir el mito, pero claro, a ese mito tengo que meterle dibujo, tengo que hacer mi posición artística, tengo que meterle los vientos, porque no voy a lograr captarlo si simplemente narro como un abuelo. Sí, o sea, había como un entrecruzamiento de los modos de transmisión más ancestrales y más propios de la vida cotidiana, que no necesitan un momento y un lugar específico, sino que están mezclados en la vida de todo el tiempo, en el momento de encontrarse para trabajar, para comer, y algunos recursos que vienen más del mundo académico, del mundo escolar, digamos, ¿no? Del mundo de la lúdica, ¿no? Que es donde yo me apoyo bastante, del arte. Porque, claro, está la tradición oral y está el mensaje, están los animales, está el sentido de la historia, de la planta, de la montaña, de la selva. Pero entonces yo lo que hago es esos puntos de conexión, ¿sí? Bueno, entonces, en el momento de la narrativa, que traigo a comparación, incluso los niños tienen muy presentes algunos superhéroes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo un día estaba hablando de una planta poder, entonces ellos... Uy, es una planta poder, entonces ellos, y da poderes, pero entonces ellos son los poderes de los superhéroes. Entonces sí, da poderes, pero no son, yo ya me les adelanto, no son los poderes de los superhéroes, son otros poderes, de ver así con el corazón, de escuchar las montañas, el agua a grandes distancias, pero es un poder para ellos, ¿sí? Pero yo tengo que nombrar a veces la película, tengo que moverme en ese mundo que, pues yo también lo viví, lo entiendo, y que es necesario, yo creo, porque pues nuestros niños están en esta realidad. Vos que tenés como una sensibilidad antropológica y lo haces además desde una posición en la cual tu comunidad normalmente es mirada por la antropología, yo asume la mirada de la antropología. Sí. Hace poco vi un chiste gráfico en el que estaban un grupo de indígenas escondiendo el televisor, el reproductor de DVD, y gritaban: cuidado que vienen los antropólogos, escondan todo. Digamos. Entonces, claro, ellos saben que son vistos como una comunidad susceptible de ser estudiada con curiosidad por la antropología, por ejemplo. Entonces pensaba, vos hablabas recién del tema indígena, que vos a veces llevabas a determinados espacios para poner a discusión y para construir una reflexión el tema indígena. ¿Y qué es? ¿Qué cosa es el tema indígena? ¿Qué hay adentro de ese título, el tema indígena? Pues es bien importante, mira, lo que tú dijiste, hay una canción que se llama... Es de un grupo muy tradicional de Bolivia, se llama Boliviamanta, el grupo, Boliviamanta. Creo que todavía están tocando, es un grupo desde los 60, se está haciendo música. Hay una canción que se llama La Gran Marcha del 73. Es una poesía. Y más o menos dice eso: a los antropólogos les gustan las muelas del abuelo, los sociólogos fotografían nuestras chozas, los politólogos diseñan nuestros planes de desarrollo, los pedagogos diseñan los planes de educación para nuestros hijos. Es una canción lindísima, la puedes buscar. Y ahí habla todo, es fuerte al final porque pues te da palo a la iglesia y a los sistemas económicos. Y sí, obviamente pasa eso. Y a mí me ha tocado pues mucho mediarlo, ¿no? Porque, digamos, la mirada hacia nosotros está muy digamos, muy ya con muchos prejuicios, ¿sí? Entonces, tanto para lo malo como para lo bueno, ¿sí? La medicina, que, digamos, cuando llevamos un médico tradicional a nuestra zona, pues, o de zonas que son fuertes la medicina, como pues la Amazonía, el Putumayo, siempre es visto, vinieron los brujos, como con escepticismo, y después de que se muestran los resultados, las curaciones, gente que logra superar enfermedades, entonces pues todo el mundo quiere ir atrás de los chamanes para llevarlos a su casa, y el taita, y normal. Yo creo que es como ese blanco oscuro, ¿no? Que no deja ver a veces los matices, y yo por eso trato como de siempre de quitar esas prevenciones a la gente, decirles, bueno, yo soy indígena, pero más allá de mis rasgos, o sí, de la música, o del momento ancestral en el que yo les pueda poner, la cultura,
pues más allá de eso hay una realidad que está atravesada mi pueblo y la mayoría de pueblos indígenas, que es la misma realidad de ustedes. Yo viví el cristianismo incluso más fuerte que ustedes, ¿sí? O sea, en ningún momento hay una idea siempre romántica, ¿no? El indígena como allá está en su cascada y feliz, y pues si fuera así no estuvieran nuestros niños sufriendo acá, no estuvieran las casas de pensamiento, o sea, no hubieran surgido 10 casas de pensamiento que más o menos concentran más de 1000 niños indígenas, una población altísima, 1000 niños indígenas, y detrás de cada niño hay una familia, hay 5 o 6 indígenas, daba cuentas. Entonces uno dice, bueno, si la realidad no fuese así, digamos, si no hubiera, digamos, toda esta deformación que hay en el territorio por la violencia, pues, y sin embargo se perdura esa mirada como acá, no como el indígena. Entonces, yo por eso dije ayer, miren, me apoyo en el libro, prefería antes que hacer el cuento, porque iban a esperar eso, el cuento de la tradición oral nuestra, pero no el libro. Y yo creo que eso es porque la historia de nuestro pueblo y muchos pueblos pues está como atravesada por esa historia de haber combinado los dos mundos, los dos conocimientos. Yo ahorita me estoy escribiendo un cuento que es el descubrimiento de América, pero es una historia hecha por instrumentos. Entonces vienen en un barco, vienen las guitarras, los violines y las mandolinas, Los pianos. y se encuentran con las zampoñas y con las quenas, y es otra historia para los niños. De hecho yo ya la he probado, porque pues sí, hay grandecitos de 5 o 6 años que tú les puedes contar, sí, luego vinieron los españoles, y bueno, pasó esto, fue un momento difícil, y bueno, ellos lo van entendiendo, ¿sí? Hay historias. Pero yo dije, no hombre, igual esto ellos ya lo van a descifrar grandes, y también como que siempre se ha inculcado es como ese odio, ¿no? Como, sí, hacia no, los sí, conquistadores. sí, ya como que ese, como me dijo una indígena mía, una boliviana, me dijo, hay que superar los 500 años, digo, no hay que ser un indio de 500 años, me dijo, porque si no nos quedamos solo renegando y echándole la culpa a lo que pasó hace 500 años de nuestra desgracia. Ahora, mira cómo este reposicionamiento del mundo indígena del que vos estás hablando, que implica, bueno, dar vuelta a la página, conservar esa memoria, pero poder construir otro tipo de relación con la medicina occidental, etcétera, coincide con un cambio de mirada en el mundo escolar de las escuelas tradicionales también. Yo no sé cómo es aquí en Colombia, pero en Argentina, hasta hace 15 o 20 años, el 12 de octubre era el Día de la Raza, y se enseñaba que llegó Colón a América y encontró a los indios. Había una visión sumamente folclorizada y arquetípica del indio. Colón era visto como el héroe, y se hablaba del encuentro de culturas y del crisol de razas. Y se negaba absolutamente la masacre, la matanza, la colonización, ¿cierto? De un tiempo a esta parte, esa fecha en las escuelas se resignificó, y ahora la efeméride, el día de conmemoración escolar, se llama el Día de la Diversidad Cultural, y entonces se centra en el estudio de los pueblos originarios de América, y cuando se enseña historia, ahora la corriente más fuerte de enseñanza de la historia de esa época es centrarse en la resignificación de lo que fue la conquista, de lo que significó en tanto genocidio, en tanto promoción de la esclavitud. Entonces, digo, mirá cómo hay una cosa, de nuevo en esto de la dualidad que vos hablabas, ¿no? Mientras que en el mundo indígena empiezan a decir, bueno, ya no tenemos 500 años, miremos otra cosa, en las escuelas de las grandes ciudades y los sistemas educativos formales se empieza a decir, bueno, ya no juntemos la figurita de Colón héroe, ¿no? Sí, claro. Mira, eso es muy especial porque acá ya se está abriendo el abanico así, ya aquí, digamos, por lo menos a que la gente sepa qué es lo que pasó, qué es lo que parece doloroso, porque yo en la escuela, por ejemplo, recibí una clase de un padre que yo todavía la tengo presente acá, no porque haya sido padre, sino porque él fue, y él, te lo aseguro, que me inculcó a mí que, digamos, nosotros estábamos en una situación de inferioridad, que de no haber sido por la llegada de ellos, nosotros no hubiésemos podido salir de eso. Y yo me quedé con eso de la escuela hasta que llegué acá a la universidad. Y yo pienso que es una forma de ejercer violencia en un niño.
Claro, y de un sistema educativo que tolera y permite, digamos, que nos den una realidad tan distorsionada, más cuando somos miembros de un pueblo étnico, me parece. Entonces yo digo, ahora bonito, claro, que acá también se está resignificando, acá ya no es el Día de la Raza, sino se promociona los derechos de las poblaciones, los idiomas. En un país que se llama Colombia. Colombia. Que tiene su nombre en homenaje a Colón. Imagínate, empezando por ahí. Pero entonces, chévere, mira que nosotros, digamos, si la sociedad mestiza, no indígena, que ha estado acostumbrada a desconocer y a discriminar, ahorita está reconociendo un poco esa parte de la historia nuestra. Pero mira, nosotros ya hemos dejado un poco eso, ya porque sí hubo un tiempo que el discurso indígena fue muy contestatario, sobre todo en los 90, entiendo, he aprendido de algunos líderes, digamos, en torno a esto de los 500 años. Pero, digamos, hay no un vuelco, pero sí hay un llamado de muchos líderes en este momento de América Latina, algunos jóvenes que yo conozco de organizaciones que están al frente, como a que ya la cuestión no es racial, no es de color de piel, sino es como de una ética, ¿no? De un conjunto de principios, de valores, y que, digamos, pues porque nosotros tenemos muchos indígenas de raza que son muy corruptos, que han vendido comunidades, o que están campantes haciéndole un daño tremendo a las organizaciones y a los derechos, obviamente, y eso no acabará. Pero entonces yo pienso, digo, esa resignificación del indígena al niño, o yo el interés que tengo al niño es demostrarle las cosas bonitas que llegaron del otro lado, porque por lo general, digamos, la militancia indígena hace hincapié sigue mucho dándole duro a eso, en lo de afuera, siempre como en general en el joven indígena, siempre como ese sentimiento de pertenencia, pero de lucha muy racial, creo yo, sí, muy racial, como a nosotros y entonces nadie más. Y yo creo, mira, que a través de la música, o es lo que yo he vivido, pues nosotros somos muy apegados a la instrumentación indígena, pero nosotros amamos mucho las cuerdas. Y en la música andina eso es muy bonito ver cómo surgió ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, el primer violín que tocó, los quichuas del Ecuador, los de cabello largo, son los que mejor tocan violín en la andina por el San Juanito, que se toca mucho violín y mandolina. Y ellos, la historia de cómo el primer quichua tuvo su primer violín como en 1750, hay una historia registrada, y se lo robó de una sacristía, porque el indígena era tan musiquero, que dicen ellos el término musiquero, Están dando vueltas. que ellos eran alrededor de la iglesia mirando, porque en esos tiempos el indio no entraba ni a la iglesia, con eso le digo todo. Están dando vuelta a la tortilla, porque de pensar que la llegada del violín a la música andina es una inculcación cultural, una invasión cultural, son los indígenas los que le roban el violín a la sacristía. Exacto. Y se lo apropian. Y se lo apropian y empiezan, mira, con una técnica que hasta ahora se conserva, la afinación, ellos afinan con uña, toda la técnica, todo lo que manejan ellos es desde ese tiempo para acá. El charango, por ejemplo, esa historia también es bien bonita, que la aymara pues miraba las guitarras desde lejos y se desvivía por coger una guitarra, y como nunca tuvo acceso y no pudo cogerla, se inventó la propia, y como la vía desde lejos chiquita, se hizo una chiquita y doblada, y no vio 6 cuerdas sino que vio 5 y vio dobles, y se hizo la suya. Pero el charango fue a imagen y semejanza de la guitarra. 1723, 24, 25 dicen que nació el primer charango en Bolivia. Y esa es la explicación de por qué el charango es más pequeño que la guitarra, porque se miró de lejos. Sí, mira, y porque el indio no tenía el acceso a la guitarra. Pero mira, otra cosa linda que llegó ahí, otra que me encontré en un cuento que me pareció bien bonito, que se llama La llegada de las semillas. Me pareció muy bonito, que es como un cuento que no cuenta el descubrimiento de América, pero miran cómo los indígenas descubrieron cosas hermosas que llegaron en ese barco. Entonces, semillas de naranja, las ovejas, la lana de las ovejas para tejer, unas cosas lindísimas que llegaron del otro lado. Entonces, y ahora mi propósito, por ejemplo, con esto de lo indígena, porque pues yo te podría responder, bueno, sí, lo indígena es, bueno, sí, obvio, es una descendencia, digamos, una cuestión, sí, de valores, de prácticas, de costumbres, de principios, de instituciones tan fuertes como la medicina o la justicia, bueno, sí, pero también está eso
que hace parte de la indianidad que llevamos más de 500 años, pues, de relacionarnos con el mestizaje, con lo no indígena. Muchas de nuestras prácticas están fundadas en ese mestizaje. La religiosidad, por ejemplo, las fiestas patronales, las vírgenes, por ejemplo, las vírgenes de América, Guadalupe, la Virgen de las Lajas en mi tierra y la Virgen del Socavón en Bolivia, son la misma historia, están montadas sobre templos de diosas madres, ¿sí? Se hizo con un propósito de suplantar, pero más allá de lo dolorosa de esa parte de la historia, hoy por hoy tú ves en los indígenas que está el culto a la Virgen, pero detrás de eso se mantiene todo un sistema de tradiciones culturales, de música, de danza, de comida, de prácticas en torno a esa fiesta. Entonces sigue cruzándose, y no es solamente lo que dice el antropólogo, sincretismo, listo, hay como el cruce, no. Creo que esa palabra es muy pequeña para como presentar la amalgama de cosas que han sido bonitas, de dos mundos que chocaron violentamente, ¿sí? Entonces en la música, cuando esté listo mi cuento de los instrumentos, es muy lindo porque es otra forma de cómo se encontraron. Y yo veo, por ejemplo, cuando está mi grupo, somos 7 pastos, tenemos 3 cuerdas, 3 vientos y una perco. Y los más virtuosos son todos somos indígenas, pero como que hay esa envidia que tenemos los vientistas por tocar una mandolina, un violín, un charango, uno sueña, uno por raticos la coge, y ellos mismos pueden, por los vientos. Ellos son muy virtuosos con las cosas, pero qué chévere ser vientista un día, o así cuando a veces tomamos así, expresamos mucho el sentimiento, dice, no, muy bonito ser vientista, entonces, uy, no, muy bonito ser cuerdista. Pero entonces las cuerdas llegaron de Europa. Y por ejemplo, eso es muy bonito para el indígena de los Andes, muy valioso. Por ejemplo, los Aymara de Bolivia, que pues para mí Bolivia es la universidad de la música andina. Y ellos, las cuerdas, ese respeto, ese amor que hay a las guitarras, a las mandolinas. Me parece que esa parte de la historia y esa resignificación del indígena no se ha contado, y menos a los niños. Y yo creo que por ahí le bajamos un poco como a esa prevención que haya y a seguir lo de los 500 años. Eso sí me quedó muy claro. La historia que a mí me contaron en la escuela, en cuanto a qué ponía cada uno, el arquetipo que recuerdo, ¿no? De esas cosas que la escuela deja como huella y que después se pueden resignificar, es que los pueblos de América tenían oro que se llevaron los españoles y los españoles les dejaron espejitos de colores. Y ese intercambio injusto, yo lo recuerdo como la única nota crítica en la historia que me contaron en la escuela sobre la conquista de América. Años después, hace poco, el año pasado, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, un grupo de artistas plásticos hizo una exposición en la que los cuadros estaban compuestos todos con materiales no convencionales, por ejemplo con plastilina, con ramitas de árbol, y hubo un cuadro que lo hicieron y se lo enviaron de regalo a los reyes de España y estaba hecho con espejitos de colores. Me pareció como una cosa simbólica y reivindicatoria, por supuesto, ¿no? Claro. Y en este encuentro digamos, en estas distintas maneras de ver ese choque violento, ¿no? Entre los españoles que llegaron y los pueblos que estaban acá, la palabra indígena, que tiene que ver con India, que tiene que ver con lo que ellos buscaban y no encontraron, pero encontraron América. ¿Cómo es que ustedes se la apropian? ¿Cómo es que forman parte de la identidad, siendo que es una palabra que proviene de la búsqueda de los españoles y de lo que ellos encontraron en el medio? Sí, eso hasta hoy tiene muchas dudas, ¿no? Como pues es lo que yo he percibido en distintas zonas, sobre todo pues la diferencia entre Colombia, Perú, Bolivia, donde el término es apropiado de una forma pues muy distinta, ¿no? Unos hablan de indígena, otros hablan de indio, y para unos es más ofensivo o menos ofensivo, dependiendo uno dónde se paren los Andes, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos quichuas del Ecuador, ellos no les gusta que les digan indio, es muy ofensivo, ya tiene la categoría de la sumisión, de la esclavitud, de la miseria. Pero entonces ellos utilizan indígena.
Pero los aymaras, parte del movimiento aymara de Bolivia, sobre todo la línea que le llaman radical, catarista, la línea de Tupac Katari, ellos sí asumen la palabra indio, y para ellos indígena es discriminatorio, que ya es la categoría que dicen europeizada, a raíz de los derechos, y dicen, les dan mucho palo a la ONU, entonces ellos dicen no es indio, porque la categoría de indio tiene la carga de la resistencia y del levantamiento fuerte, pues como lo fue en Bolivia, en el Alto Perú. Entonces, en Colombia existe lo mismo. Hay hermanos que utilizan mucho el término indígena como cargado de un valor, de un respeto, digamos, también de una autoestima. Pero hay otros compañeros que utilizan la palabra indio con una carga más política, como de lucha. Entonces, eso se ve bastante en mi pueblo y en los del Cauca, que fue de donde más se habló, que son pueblos con una historia de lucha por la tierra muy marcada, de recuperación de la tierra. Y hay otros pueblos que digamos en el territorio no tuvieron tanto problema, no perdieron tanto territorio, entonces pudieron conservar su cultura, y ellos hablan más del indígena como en ese término, de la palabra, del conocimiento, el del consejo, el de las cosas bonitas. De hecho, en los noticieros debe aparecer, por ejemplo, Santos, la primera posesión que hizo él, antes de posesionarse, primero se fue a un pueblo indígena. Santos, el presidente actual de Colombia. Se hizo poner las aseguranzas, fue allá arriba con un pueblo que es muy conocido por su palabra, ¿sí? Por su sabiduría, por su espíritu de paciencia. Y pues Santos lleva muy bien con ese pueblo, entonces él fue allá y lo posesionaron, le hicieron, y la reacción de los otros pueblos indígenas fue muy fuerte contra hermanos, o sea, ¿qué pasa? Son un pueblo muy sabio, ustedes no pueden prestarse para esto. Claro, choque muy distinto, y ahí tiene que ver lo indígena, lo indio, digamos, proyectado ya en una propuesta política. Y ahí sí, yo creo que la categoría de cuando tú me preguntaste el mundo, o bueno, lo indígena, el tema indígena, a dónde va, entonces es muy complejo, ¿no? Porque hay mundos indígenas que se han construido a partir de la palabra, la paciencia y una relativa tranquilidad. Otros se han construido a partir de la lucha y la violencia y el enfrentamiento permanente con el Estado. Otros en el aislamiento en su selva, que ni Estado, ni propiedad privada, medicina y selva. Y es la misma relación indoamericana, pero la categoría de indígena y su relación frente al Estado y con el mundo de afuera es totalmente distinta. Sí, además la cuestión territorial, ¿no? Es la que marca, claro. Es muy fuerte. Pienso, por ejemplo, no sé, en el pueblo judío, por ejemplo, como por hablar de una colectividad que asimismo se llama la colectividad, ¿no? Sí, soy claro. de la colectividad, soy de la colectividad, y que es una fuerte marca de identidad, pero que está totalmente despegada del territorio, excepto quizás por el Estado de Israel, por ejemplo, y el sionismo. Pero que en ese caso, por ejemplo, la identidad no pasa por el territorio. Y en el caso de los pueblos indígenas, por lo menos aquí en Colombia, pero en general, porque yo veo que en distintos lugares sucede esto, está muy apegado al territorio, ¿no? ¿Cómo pensás que juega esto en la situación, y sobre todo en la situación política y en la violencia que atraviesa toda esta cuestión, ¿no? Pues esa es una fortaleza y es una debilidad al tiempo, ¿no? Porque las ciencias humanas siempre han hablado como de la relación hombre-naturaleza, que es lo que han identificado en las sociedades indígenas, tan fuerte, que es lo que yo veo que está detrás, ¿no? Digamos, el campesino también tiene su territorio, obviamente, las comunidades afro también. La particularidad que yo veo y la diferencia o lo fuerte que aún se conserva en las sociedades indígenas es todo un sistema complejo que hay de relaciones con el territorio, de las cuales emanan las leyes sociales, las leyes culturales, las leyes de origen, las naturales, los gobiernos. Por ejemplo, mira este concepto tan bonito que hay en mi pueblo, la cosmocracia. Cosmocracia. La cosmocracia. Entonces, ¿qué significa? Esa se practica en varios resguardos de mi pueblo, sobre todo en los de la zona más alta. La cosmocracia es la rotación de los líderes indígenas en los cargos de acuerdo a los ciclos astrales, no a la reelección ni a los vaivenes de la democracia, sino a la cosmocracia.
Entonces, digamos, existe un resguardo grandísimo que es el que más tiene la historia de lucha más fuerte, donde se conserva este sistema. Entonces, cada año el que es el gobernador o el líder de esa comunidad es de una zona distinta, digamos, y el proceso electoral cada año se da solo en esa zona. Luego pasa a la otra zona, luego a la otra zona. No importa que el que terminó haya sido el mejor o el más corrupto y por lo mismo quiera reelegirse, no existe la reelección. Y es toda una figura de rotación de los cargos, pero se conserva la esencia de las políticas. Es una cosa muy bonita la rotación de los cargos a través y de las propuestas a través de la cosmocracia. Es como por encimita, pero pues detrás hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo miro ahí detrás, digamos, hay unos valores implícitos del mundo indígena, pero que necesariamente, digamos, se han tenido que acomodar, pues no sé, ¿cómo llamarlo?, a las condiciones, no sé, actuales de la identidad, ¿no? Porque si miras, mi pueblo tiene una historia larguísima, ¿no? Una herencia de lucha y una historia cultural muy fuerte, pero también es un pueblo que está atravesado por la llegada del catolicismo y del terraje, del gamonalismo, digamos, de los terratenientes que han determinado la vida de mi comunidad hasta ahora, ¿sí? Entonces yo miro cómo esa identidad que se ha tejido estos 500 años ha sido transversal a esos dos mundos, digamos, ¿sí? Como decir, es la identidad indígena y ahí está la cosmocracia. La cosmo es nuestra, la cracia llegó, ¿cierto? Porque es un sistema político en el que hay que escoger un jefe. Porque si nos fuéramos solamente la cosmovisión indígena andina, esa dice que ningún líder puede ser elegido como tal por ese solo hecho de querer serlo. Sí, eso era antes así, porque el líder innato lo iba identificando la comunidad. Sí, así. Como en forma espontánea. Sí, claro. Hay un concepto lindo en la pedagogía que se analiza mucho, que es el concepto de autoridad. Y entonces, a veces me ha gustado buscarle significados a la palabra autoridad, no como autoridad en el sentido de un líder político, sino autoridad en el sentido del respeto que los demás le tienen a un maestro. Entonces un maestro tiene autoridad no solo porque tenga permiso de darle órdenes a los alumnos o consignas o que el juego de roles dentro del aula o de la escuela le dé al maestro un lugar cuya voz tiene más valor porque es la voz del maestro, sino una autoridad como en la expresión cuando uno dice esta persona es una autoridad en la materia. Bueno, porque sabe, porque los demás lo respetan. Pues sí que eso es así. La construcción de poder en el mundo indígena tiene que ver con esta concepción de autoridad. Total. Y se ven dos mundos, porque en uno se conserva lo que tú dices, pues que es lo más valioso, ¿no? El conocimiento mismo, como es valorado al interior de las comunidades. La gente va donde el chamán que más cura. La gente no va donde el chamán más experto. Está en juego tu vida, está en juego la salud, el dolor. Entonces eso es muy bonito, mira, porque si tú vas en tus recorridos te vas a dar cuenta que casi todos los líderes indígenas son los médicos, o coincide que son médicos tradicionales, o son los chamanes. Esa coincidencia te la vas a encontrar muchísimo. O que el líder político es chamán, ¿sí? Eso es muy común y es muy valioso porque en realidad es el líder espiritual, que se llama, de la comunidad, ¿sí? Pero ahora, digamos, con la figura de los derechos, de la democracia, ¿sí?, del Estado, existen otros líderes, que son los líderes formales, los líderes legales. En este caso en Colombia serían los gobernadores. El gobernador indígena es el representante legal de su comunidad ante el Estado. Es el que firma los planes, los proyectos, es el que certifica, es el que su firma él es, ¿sí?, para efectos del ejercicio de los derechos de la Constitución, ¿sí? Pero detrás, al interior de las comunidades están los líderes espirituales, los líderes que reconocen a la gente. Y mira lo que pasa, lo que tú dices, eso es tal cual. Mira, desafortunadamente, y eso también creo que es en muchas naciones, los derechos, los espacios culturales que se han ganado, así como han traído beneficios, ventajas, se han denunciado, se han conocido cosas,
ha generado también una corrupción tremenda, ¿sí? De organizaciones y de líderes. O sea, eso ha sido, digamos, ha traído cosas buenas y cosas malas al interior de las comunidades, ¿sí? Y los abuelos le dan una lectura pues muy particular a eso, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, en Colombia, muchos líderes indígenas están desprestigiados en sus comunidades, ¿sí? O no llevan 3, 4 meses de gobierno y ya están desprestigiados. Entonces, yo, por ejemplo, yo llamo, ahorita está de gobernador en mi resguardo, en Nariño, está un compañero mío que fue de primaria, de secundaria, y él vino a hacer universidad acá, pero nos alejamos y somos de bandos distintos, de posiciones distintas de cómo hacer la política indígena, ¿no? Y él está de gobernador allá 2 años, y pues ha coincidido que él no tuvo experiencia de haber transitado en esto, y claro, cuando uno tiene experiencia y tiene solo el título, hay problemas allá. Entonces, ¿qué dice la gente? La gente es la que... Yo llamo a mi mamá, a mis tías, llamo a otros dirigentes, y es la misma postura, ¿no? Diego, está mal los manejos, los líderes son muy jóvenes, la universidad les enseña otras cosas, pero no a dirección a una comunidad, falta experiencia. De todos lados uno escucha esas mismas falencias de nuestros compañeros que están de líderes formales, oficiales. ¿Qué hace la gente? Recurre donde los mayores, al consejo político. Ellos son los que resuelven las inquietudes, la parte medicinal. Mira, yo por ejemplo, cuando tengo una duda fuerte de cómo abordar un tema en la casa de pensamiento, o cuando me invitan a un conversatorio en la universidad de cómo plantear un tema, yo sé a quién llamo. No voy a llamar al gobernador de mi momento, que sería mi líder de mi tiempo. Hombre, digo, tiene mi misma edad, de pronto tiene menos experiencia, somos contemporáneos. Parece ser como la diferencia clásica entre la regla y la norma, entre el Estado y la comunidad y la nación, entre, digamos, la regla escrita, entre la ley escrita y la norma que se genera en las relaciones, ¿no? Y que sucede en todos los grupos también, en alguna medida, ¿no? Sí. Hay una idea que me viene dando vueltas en la cabeza acerca de las reglas y acerca de las relaciones. Lo vengo diciendo sin terminar de entenderlo. A ver si hablando con vos sale algo. Es algo así. La regla es necesaria cuando las relaciones fallan. Si las relaciones van bien, no hace falta escribir reglas, ¿no? Eso en principio. Y entonces pensar cómo el mundo de las reglas es un mundo siempre un poco violento, porque las reglas están allí para limitar las diferencias inconciliables, para decir, bueno, hasta acá. Hoy hablábamos un poco sobre el conflicto armado, por ejemplo, en Colombia, y pensaba, bueno, entonces en ese tipo de situaciones los líderes se reúnen para hacer tratados y los escriben y después los cumplen o no los cumplen. Pero en general en las comunidades, cuando las relaciones son armónicas o existe un espacio de encuentro, existe una sensación de que hay algo común, existe una noción de semejanza con el semejante otro que está al lado, cuando existe un código, una comunicación, bueno, entonces las reglas son más bien formales, ¿no? Pero no cumplen una función. Y que las reglas a lo mejor se vuelven imprescindibles cuando esas relaciones fallan, son como una especie de seguro, como una especie de rueda de auxilio de las relaciones. No sé si eso sirve para pensar la relación entre los líderes formales frente al Estado y los líderes espontáneos dentro de la comunidad. Exactamente, porque digamos los líderes formales, los líderes oficiales, los que exigen derecho que debe tener toda comunidad, digamos, sí se mueven dentro de unas reglas, pero de unas reglas que están o a veces no están, sin importar cómo estén las relaciones, ¿sí? Porque es el mundo de la política. Sí, por ejemplo, encontramos muchos líderes que ahorita están negociando las consultas previas con las empresas. Entonces los líderes corruptos se pelean por ir a negociar las consultas previas con las empresas para recibir las preventas. Imagínate. Entonces, en Colombia ahorita hay poblaciones indígenas, unas que han firmado consulta y otras que no quieren y no han firmado. Y por obra y gracia de sus líderes, porque ninguna comunidad va a querer la destrucción de su territorio a costillas de nada, ¿sí? Entonces yo creo que muchos de los líderes formales, oficiales, desafortunadamente,
se mueven en unas reglas que cambian dependiendo de los intereses personales, no las relaciones de su comunidad. Pero en el caso de la vida, de la esencia de las comunidades, con sus líderes innatos, espirituales, la vida, mira, porque muchas veces las organizaciones y las instituciones indígenas no llegan a representar o no llegan a subsanar las problemáticas que viven las comunidades. Por eso defiendo muchísimo, digo, las comunidades son las que en su día a día, ellas son las que sostienen todo. La cultura, la agricultura, el tejido, la música, ¿sí? Sin importar si hayan recursos, si no haya recursos, si el gobernador es un buen líder o si es un corrupto, si estamos con un presidente de derecha, si estamos con uno de izquierda. Siempre ellas han conservado ese código que ha sido el tejido, que ha sido la medicina, que ha sido... Es más, ellas han luchado con lo que ha venido del Estado, que ha querido opacar esas tradiciones. Por ejemplo, en el caso de la medicina, las EPS indígenas, la medicina de afuera llegó a copar y a desplazar todas las prácticas tradicionales. Entonces me parece que ahí no es claro el mundo de las reglas y de las relaciones. Pero cuando sí se aplica en esa vida colectiva interna en la que el indígena es el que sostiene, el que vive, el que resiste, y ahí es donde está el líder innato, el médico, el chamán, el que vela todos los días por su comunidad, esos líderes, yo creo que ahí sí se cumple lo que tú dices, porque cuando las relaciones son prósperas, las reglas no son necesarias, tan sencillo como cuando no hay conflicto no hay asambleas para las acciones. Sí. Cuando hay una asamblea difícil, cuando hay una falta que se llama, o acá sería un delito, pues la comunidad está convocada, y hay otras porque la cosa no se resuelve, y si hay otras porque la cosa está difícil. Eso la gente ya sabe, cuando hay asambleas, hay sanciones, hay castigos, es porque las relaciones fallaron, obviamente. Pues si no lo hay, las relaciones van bien. Pero fíjate que aquí hay un elemento bien valioso y es del mundo indígena, no digo exclusivo, pero sí muy fuerte en el mundo indígena, y es: las relaciones no son solo sociales, las relaciones son con la naturaleza. Mira que eso, yo creo que eso es, cualquiera diría lógico, eso es lo del indígena, pues es lógico, pero a veces no es tan fácil de mirarlo, ¿sí? Porque como lo que yo hice ayer con los instrumentos, la naturaleza, la relación hombre-naturaleza, cuando yo lo toco, la estoy activando, lo estoy haciendo. Entonces siempre está como esa mediación, ¿sí? Entonces las reglas son con el, como dice Mitaita, dice el ser humano está lleno de derechos para todo tiene, pero deberes muy pocos. Uno. Segundo, el páramo, el bosque, la laguna, ¿quién vela por ellos? Ellos no tienen derechos. Y sí están en el deber de darnos agua todos los días, pero es quién los protege, quién los vela. Entonces, a ver, ahí va la cosmovisión indígena. Entonces, esta medida de la relación hombre-naturaleza. Las relaciones se cumplen con todos los seres vivos. Claro, no hay conflicto con mi vecino, con mi primo, en la comunidad, es un primer nivel, pero no tiene que haber conflicto con el páramo, porque estaríamos graves. No tiene que haber conflicto con la laguna, con el bosque, porque estaríamos talando todo. Y ahí hay unas reglas. Hay unas reglas de cómo utilizar los medios, que son unas reglas muy distintas a las que tiene el gobierno con las empresas. Es como muy... Y ya que entramos en eso, ¿no? Existe en las últimas décadas, diría, un movimiento discursivo de organizaciones no gubernamentales, de políticas públicas, alrededor de la cuestión ambiental, de la ecología, del cuidado del medio ambiente. ¿Vos creés que existe alguna afinidad entre la visión del mundo indígena sobre esta relación con la naturaleza y esta nueva tendencia que está apareciendo en las últimas décadas en los medios públicos, en las ciudades? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que hay afinidad en el sentido en que los mayores indígenas dicen que nuestra lucha es de amigos, que debemos tener amigos solidarios, y en ese caso yo diría que tendría un poco de afinidad esta lucha ambientalista, ecologista, así llamada. Pero por otra parte hay unos puntos de quiebre, ¿sí? A ver. Y
Por ejemplo, una vez un mayor, hace un año estábamos en una asamblea en un pueblo muy conocido en Colombia, Los Ugua, muy reconocido por su lucha con la Oxy, contra las empresas petroleras en los 90s. Ellos han sido de los pocos pueblos que han logrado frenar una petrolera con un ejército detrás. Esos abuelos, nosotros estábamos en una asamblea y estábamos proponiendo los ejes temáticos, ¿no? Y por lo general los ejes temáticos en el asunto indígena en Colombia son los mismos, son autonomía, educación, autoridad, gobierno propio. Casi siempre tú esos los vas a encontrar, unidad, en casi todas las organizaciones. Esos son los ejes en los que se trabaja en una asamblea o en una minga de pensamiento que se dice. Entonces nosotros pusimos los ejes, y los ejes eran, para esa vez eran territorio, educación, salud y medio ambiente. A mí ya me causaba la duda porque decía, ay, ¿qué será que si lo ponemos medio ambiente? Porque es que estos abuelos son tenaces y nos van a salir con que... La duda era si usar ese término, sí, esa palabra. sí, porque pues uno tiene la suspicacia, pero pues uno es muy joven todavía para eso. Propusimos los temas y dijimos, bueno, compañeros, entonces cada uno pues se va a acomodar en el tema que se sienta con mayor experiencia. Entonces bueno, empezaron ya a repartirse los líderes. Y se paró el abuelo y pidió la palabra y dijo, no estoy de acuerdo con el último tema, el que dice medio ambiente. Entonces, y pues una amiga que es bióloga, entonces ella no lo podía creer, o sea, cómo están sacando el tema. Dijo el abuelo, es que no entiendo por qué va, dijo, si ya está el tema de territorio. Dijo, y yo entiendo que ahora han salido unos términos de que la ecología, que el medio ambiente, dijo, que el calentamiento global, dijo. Pero nosotros los indígenas, dijo, eso no es nuevo para nosotros. Nosotros hace miles de años venimos hablando de cuidar el aire, y todo eso está dentro del territorio. Entonces yo propongo es que si hay temáticas con eso, pues las metamos en territorio, porque no... Medio ambiente es territorio. Entonces desde ahí empezamos a hilar y dijimos, bueno, sí, ¿cómo es lo del medio ambiente? ¿Dónde se rompen esas relaciones? Entonces se rompen en el sentido en que, primero, digamos, no es una moda política, ¿sí? Ni, digamos, bueno, ahora soy ecologista o soy ambientalista, pero estoy de acuerdo con utilizar 5 carros en mi familia o 4 carros en mi familia, ¿sí? O soy ecologista en este sentido, pero no sé, o como la noticia, mira, o yo creo eso, ¿no? Como lo de la Corte Constitucional aquí en Colombia, que un magistrado, expresidente, resultó siendo accionista de una de las empresas petroleras y él estaba decidiendo tutelas de campesinos contra la petrolera. Yo digo, en cualquier país creo que hay suficientes hojas de vida para escoger magistrados que no tengan negocios con petroleras. Digo yo, creo que hay otros capacitados. Y no estoy diciendo que tú no tengas la libertad donde poner tu dinero como magistrado. No, claro. Pero es que eres magistrado de la Corte Constitucional y vas a decidir el campesino que está tutelando a la Golden allá, sí, que está extrayendo petróleo u oro en el Putumayo, y si tú eres magistrado accionista de la Golden, o sea, ¿qué principio ético hay para decidir en qué democracia estamos? Y es la Corte Constitucional. Es como nosotros, ¡ay, la Corte es lo máximo! O sea, ya esperamos algo. O sea, si no entiendo mal, lo que está planteando es que en el discurso del medio ambiente, en el discurso de la ecología, como forma de posicionarse frente a la relación del hombre con la naturaleza, hay ciertas contradicciones o que promueven. A mí me da la sensación de que tampoco es homogéneo, ¿no? El discurso ambientalista y la ecología. Yo he crecido en una familia teñida de eso, ¿eh? Mi papá se dedica, desde antes de que estuviera de moda, a la cuestión del medio ambiente. Y también lo escucho y converso con él, por ejemplo, el discurso de cuidar el planeta, que entonces comprar este producto y estarás cuidando el planeta, ¿cierto? Bueno, sí, claro. El discurso comercial de cuidar el planeta instala en la gente la idea de que los problemas de la salud ambiental dependen
de pequeñas acciones de las personas. Y en realidad, si uno hace un análisis más grande, la salud del medio ambiente no está principalmente amenazada porque tú tienes el papelito al piso, etcétera, sino por las grandes decisiones económicas de las mega empresas multinacionales, que les resulta mucho más barato contaminar que no contaminar, que les resulta mucho más lucrativo contaminar que no contaminar. Sí, precisamente, pues yo cuando estaba viendo derecho ambiental, pues a mí también me causó impresión cómo la decisión de dos magnates podían contaminar no sé cuánto pedazo de mar. Entonces decía, claro, a mi decisión de que se me cayó el papelito afuera perfectamente. Entonces yo decía, claro, las universidades o un discurso, como le llaman en Colombia, le llaman los discursos yupi, o sea, ese discurso está calando para excusarnos, sí, o como para decir, bueno, estoy salvando el planeta porque estoy reciclando, sí, o como lo que decían acá los hijos de Uribe, ¿no? Es que los recicladores siempre tienen que existir en las calles porque ellos son los que están salvando al planeta, legitimando la pobreza en esta ciudad. Imagínate, o sea, hasta dónde puede convertirse. En eso yo creo que sí la lucha indígena es muy clara, digamos, como de que el ambientalismo o la ecología no se puede convertir en un discurso político para prebender, ¿sí? Las universidades, yo creo, por ejemplo, mira, en Colombia se habla de las familias guardabosques, ¿sí? Y muchos pueblos indígenas cayeron en esa estrategia de que tú eres familia guardabosques, bueno, si cuidas tantos árboles, entonces tanto oxígeno y los bonos de oxígeno, los bonos de carbono. Entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo es esto? ¿Sí? Porque, o en el desierto, por ejemplo, aquí en el desierto de La Guajira, en la costa, existe una de las zonas donde hace mayor viento en el mundo, y ese lugar es sagrado para los indígenas, ¿sí? Por el mismo viento, ¿sí? Y ha sido un lugar tremendísimo para los guayú de allá de frontera con Venezuela. ¿Y qué pasó? Hace 10 años empezaron, y el lugar donde más viento se, claro, los molinos de viento, la energía eólica y montaron el primer proyecto de energía y ¿qué? Se compraron todas esas tierras, sacaron a los indígenas, ya no es ni resguardo, menos va a ser lugar sagrado, y ahí están los aparaticos de la mayor tecnología, sacando energía para mandarla a Holanda, a pagar una deuda externa. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces ahí es donde está el discurso, digamos, si ellos mismos son los que nos están diciendo, hombre, Guayú, cuida el desierto, cuida el viento, el hermano mayor viento, pero el negocio ¿para quién es? O las familias guardabosques ¿para quién es el negocio? O los bonos de carbono ¿para quiénes son? Entonces yo creo que en eso sí el ambientalismo, yo creo que pues con mucho cuidado, ¿no? Porque no es de dos, lo que tú dices, de 2, 3 estrategias mínimas. Yo creo que es un problema de gran envergadura, de decisiones en las que nosotros yo creo que somos insignificantes al momento de tomarlas, ¿sí? De tomar una postura, por ejemplo, mira lo de Monsanto, lo de las semillas, es una cosa arrasadora. O sea, tú dices, tendrías que cerrar todas las tiendas de semillas para que el campesino, el indígena, no compre esa semilla muerta, ya prefabricada. ¿Y cómo luchas tú? Pues allá en el territorio promocionando las semillas nuestras, pero mira que ya este es el punto que la policía va a meter a un indígena a la cárcel por tener semillas que no son certificadas, que no son de Monsanto. Entonces ahí, y el ambientalismo pues está incluso del lado a favor de esas semillas que están certificadas. Entonces sí es como, ahí creo que hay cosas, como tú dices, como no es común. Yo también conozco ambientalistas, ecologistas comprometidos desde antes y comprometidos de otra forma, ¿no? Como con una postura política, con un proyecto político. Por ejemplo, en Colombia, decir, bueno, la paz también ahora es un discurso del que se está aprovechando mucha gente, ¿sí? Y investigaciones vienen de todo el mundo, pero digamos, lo que las poblaciones van a vivir en los territorios donde está la guerra, pues no se ha consultado, no se ha visto cómo va a ser que va a florecer la paz en los territorios. Con respecto a esta cuestión, Colombia es un país en el que desde afuera, lo que en Argentina o en Buenos Aires, donde yo vivo, cuando se arma una charla de café o con amigos colombianos, y a ver, yo te cuento la descripción que a lo mejor a mí me llega para que vos me cuentes un poco cómo entra la mirada desde adentro y cómo entra también la mirada indígena, ¿no? Sí. Un país con una tradición de movimiento de resistencia armada,
guerrillas de izquierda, como en otros países, como en Argentina, como en Uruguay, como en muchos lados, pero que siguieron, a diferencia de otros países, en los que, bueno, no tanto, grupos paramilitares que combaten, y al mismo tiempo un entrecruzamiento con la cuestión del narcotráfico por todos lados, ¿no es cierto? Por todos lados. Y este escenario tan complejo, no sé si mi descripción es acertada o aproximada, y cómo entra también las comunidades indígenas dentro de este problema tan complejo, ¿no? De esta situación de violencia social tan cruda. Sí, yo creo que es tal cual, digamos, como tú la describes, es lo que a veces dicen los extranjeros, o se ha dicho de Colombia, que ha sido una dictadura silenciosa, silenciada por las armas, porque si tú te das cuenta que han gobernado dos familias, los últimos 100 años. Santos es nieto de presidente. Entonces tú dices, bueno, o sea, y se llenan ellos diciendo acá que Colombia ha sido el único país que no han habido dictaduras. Entonces me dice, pero entonces ¿de qué estamos hablando? De las dictaduras de las 3 familias más poderosas de Colombia, de las familias hacendadas, dueñas de los 2-3 consorcios más grandes de Colombia. Entonces, eso por un lado, ¿no? Como la desigualdad tan tremenda que generó ese conflicto político, ese conflicto de tierras, hoy lo nombraron allá, digamos, como Colombia hace 50 años cuando inició este conflicto, pues básicamente fue por tierras, por exclusión, por tierras, por digamos, tan alejada de la vida de la nación, o tan marginada como se la puso a la población campesina, a la población indígena. Yo creo que ahí está la lectura de lo que Colombia, pues sí podría resumirse, ¿no? en eso. Pero yo creo que los conflictos van más allá de decir, bueno, sí, movimientos de izquierda, guerrilla, paramilitares, narcotráfico. Yo creo que... ¿Sí está? Sí, está bien. Yo creo que es un poco más amplio, o que digamos cada punto tiene unas tensiones, ¿no? Porque, por ejemplo, movimientos de izquierda en su momento, cuando surgieron las guerrillas, porque actualmente podríamos decir que no existe una izquierda consolidada en Colombia, o yo me atrevo a decir, existen unos partidos políticos que concentran principios o propuestas de lo que pudo haber sido la izquierda en Colombia, ¿sí? La izquierda articulada en movimientos radicales, no sé, la Unión Patriótica, el M-19, el Partido Comunista, que en algunos momentos resultaron siendo brazos armados o siguen siendo estructuras políticas netamente hasta ahora, pero que no tuvieron nunca la significación o la importancia para haber, digamos, no sé, consolidado un movimiento de izquierda que pudo decirse es un movimiento, o que las FARC o el ELN tuvieron un movimiento político en las ciudades o una militancia política. No, si la guerrilla ha sido guerrilla y los movimientos políticos han sido movimientos políticos, o sea, no ha habido como ese entrecruce, decir, bueno, aquí hay un partido que está respaldando las FARC, o aquí ha habido un brazo político del ELN, de las FARC, fuerte, que haya hecho política. Creo que no. Y la izquierda pues se desdibuja mucho con los gobiernos en Bogotá, porque los últimos gobiernos han sido de izquierda en Bogotá. Digamos, la izquierda sí caló, por así decirse, o la centroizquierda en Bogotá, con los últimos 3 gobiernos, ¿sí? Que han sido de esa postura. De hecho creo que las casas de pensamiento existen por estos gobiernos, porque le abrieron la apuesta, o sintieron la presión, o le abrieron la vocería. Pero digamos, de lo contrario, no veo en el resto del país. Ha seguido existiendo el cacicazgo del liberalismo y los conservadores, que fueron los que iniciaron ese conflicto hace 50 años, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí sí hay como que redefinir, y yo creo que hay unas resistencias. Creo que el movimiento sindical educativo es muy fuerte en Colombia, a pesar de que
ni siquiera 6% de la población laboral en Colombia está sindicalizada. Entonces ahí tenemos un problema más grave ya, solo es menos del 10, imagínate, están en un sindicato, tienen trabajo formal, un contrato laboral. Entonces, pero sí tienen una representatividad del sector educativo, en el sector salud también, y en el caso nuestro ya el movimiento indígena yo creo que sigue siendo digamos un vocero, ¿no? de una lucha fuerte todavía, sobre todo en mi zona, en el Cauca y en Nariño, porque se siguen dando las movilizaciones, porque todavía comunidades sin utilizar una bala frenan una tropa del ejército, ¿sí? Porque se cuestiona todavía a hacendados que son dueños de todos los ingenios azucareros de este país en un solo departamento, donde esas tierras fueron antes de indígenas. Entonces, para mí es valioso ver cómo indígenas que no tienen tierra siguen intentando recuperarle a los ingenios azucareros, que son familias con un poder económico y militar tremendo en esa zona. Eso me parece valioso. Cuesta mantener una lucha así, claro, pero me parece grande porque son indígenas que siguen siendo expropiados hoy por hoy. Tienen las tierras más malas en las montañas y todo el valle es de los ingenios azucareros. Y tienen de esos ingenios, de esas tierras donde son los ingenios, tienen títulos coloniales de 350 años. Y los hacendados tienen escrituras de 80 años. O sea, en el contexto de una izquierda un poco dispersa, ¿no? Entre los dos grupos armados por un lado, lo que son los partidos políticos por otro lado, grupos sociales. Entonces, la lucha de los indígenas es como que capta algo del espíritu de la izquierda. Exacto. Como, digamos, como búsqueda de justicia social, de sostener ciertas reivindicaciones. O sea, sí. Y convoca, el movimiento indígena en Colombia, a pesar de que somos minoría, convoca mucho, convoca y simboliza mucho, digamos, la izquierda política, la centroizquierda bogotana, se apega mucho de eso. De hecho, el martes va a haber una marcha de todos los que trabajamos con instituciones del distrito, ¿sí? Con Petro. Y quienes van a acordonar la guardia de seguridad del alcalde es la guardia indígena del Cauca. Es por lo simbólico, porque claro, son los indígenas sin fusil, sino con sus bastones de mano, porque siempre la lucha indígena pues ha llevado como eso, ¿no? Como, mira, esto es muy bonito, esta experiencia, mira, en los años 70, cuando el Cauca y Nariño habían recuperaciones de fincas por todos lados, mira, los estudiantes de antropología cuentan acá, los que ahora son mayores, profesores, dicen que ellos eran locos, o sea, ellos eran estudiantes y ellos escuchaban de que los indígenas están dando palo por una hacienda, eso era empacar mochila y se iban para allá, ¿sí? Muchos de los que ahora son líderes de izquierda, políticos, antropólogos. Mi suegro es antropólogo de esa época, él estuvo a punto de cargar el fusil con los indígenas y estuvo en recuperaciones de haciendas y eso, por el espíritu de esa época, así como que se podría decir una izquierda en ese tiempo militante, una insurgencia en ese tiempo politizada, con buenos principios, y un movimiento indígena en el sur recuperando tierras. Pues imagínate lo que, y la herencia de un movimiento guerrillero indígena, el único que ha existido en Colombia, ¿no? El Quintín Lame, que más o menos existió entre 1903-4 hasta 1925, que fueron 22 años en los que un indio llamado Quintín Lame, abogado de profesión, muy rebelde, desató una lucha en 3 departamentos, Huila, Cauca, Putumayo, parte de Nariño, por recuperar tierras, pero a través de la vía armada. Es una lucha grandísima, ¿sí? Porque, digamos, en ese tiempo se estaba fundando apenas el Partido Comunista en Colombia, ¿sí? No existían las guerrillas, ¿sí? El marxismo residualmente estaba llegando acá, ¿sí? Entonces, muy tremenda la figura de Quintín Lame, tú lo puedes buscar y sobre él hay muchos estudios, él escribió varios libros, Quintín Lame. Él, digamos, representó el levantamiento indígena que para mí ha sido un ícono, porque la posición de ellos fue recuperar la tierra para nosotros, una lucha muy focal. Sí, el Partido Comunista le propuso a Quintín Lame que sea candidato a la presidencia en esos tiempos, como en 1931, 32, como unificar para decir, no, usted del sur no. Y él que dijo, no, a mí no me interesa tomar el poder, yo no quiero tomar el poder. Sí estoy con las armas, pero a mí me interesa recuperar el territorio de mis comunidades que ha sido usurpado.
Entonces, mira, fue una lucha guerrillera revolucionaria, pero no así de corte nacionalista, ni marxista, ni de la toma del poder de cómo se estaba planteando, o se había planteado en otras partes del hemisferio, o apenas estaba gestando. Eso es muy valioso porque, mira, ahí podríamos decir, por ejemplo, que está el zapatismo más o menos en lo mismo, ¿sí? Porque ellos están en armas y defendiendo, pero su territorio, ellos no quieren cambiar México, ellos quieren que en ese territorio se respeten las leyes de ese pueblo. Eso me parece muy grande porque hoy por hoy se conserva, digamos, aunque no en armas, pero sí esa lucha de la autonomía, la autodeterminación y la defensa del territorio. Yo creo que es de los baluartes de la lucha indígena, así como a lo que están dispuestos los líderes fuertes a defender el territorio. Digamos, ya que las leyes, porque tú hablabas de las leyes, pero las leyes nuestras se cumplan ahí dentro del territorio. Entonces yo creo que esas luchas sueltas sociales tan ricas, pues es lo que caracteriza a Colombia. Yo decía, Colombia lo he visto mucho así. Los campesinos ahorita están luchando por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina. Mi compañera es bióloga y trabaja en las zonas de reserva campesina, imagínate. Eso es otro mundo, porque son territorios que han logrado también los indígenas recuperar, comprar, bueno, con las uñas conseguirlos, y no ponerlos en función del sistema agrícola, del monocultivo, del transgénico o del pesticida, sino de darle digamos, son comunidades que han sido desplazadas, asesinadas, desposeídas. Entonces, si lograron reagruparse en un nuevo territorio, pues su propósito ha sido darle otra función, ¿no? Otra función productiva. Pues no tendría de nada volver a lo mismo que fracasó. Y eso me parece muy bonito, y esa es otra lucha, pues la lucha campesina. Entonces, sí, me gusta la manera también en la que entrando, digamos, en cuestiones que tienen que ver con una cosmogonía, con una visión ancestral, la relación del hombre y la naturaleza, o sea, con una visión filosófica propia de la mirada sobre el mundo que tiene la comunidad indígena, cómo eso se entrelaza con las cuestiones más concretas, más políticas, más sociales, o sea, cómo no se pierde esa relación, ¿no? En el caso de la espiritualidad del ciudadano urbano, por ejemplo, que profese la religión católica, ¿no? que predomina, y bueno, va a la iglesia el domingo en el mejor de los casos, o ni siquiera, pero hay como una separación muy fuerte, ¿no? Entre los fundamentos espirituales, la relación con el mundo, la filosofía de vida, y las acciones concretas y cotidianas y las decisiones que se toman para vivir mejor. Me llama la atención y me gusta esta coherencia entre una relación con el mundo, con la naturaleza, con la pertenencia, formulada con sus rituales, formulada con la forma que toma esa espiritualidad, y que está cercana al modo de vida, que se preocupa por guardar una coherencia. Ese es un principio, y tú lo dices con la palabra relación, es uno de los principios del pensamiento andino fuerte, que es la relacionalidad. Los abuelos dicen que el movimiento de la mínima estrella nos va a afectar, y eso sí es muy valioso porque la política está atravesada de leyes biológicas también. Los mayores le llaman a eso la biodinámica, dicen ellos, la biodinámica. Entonces, como la ley del páramo, la ley del agua nos afecta. Entonces, mira, por ejemplo, Taita Fren dice, nuestro cuerpo el 70% es agua, o sea que a nosotros nos gobierna el agua, nos rigen las leyes del agua, así como al planeta Tierra es el 70% agua. Otra frase muy fuerte de él dice, mira aquí cómo se cruza la astronomía con la agricultura y con la justicia. Él dice, una vez le preguntaron que para él qué era la justicia. Entonces él puso la metáfora, dijo, sembrar con la luna es ser justo, porque eso es ser exacto y preciso. La gente dice, ¿y esto qué es? Y aplicable, claro. Ellos practican la justicia de la tierra cuando aplican el calendario lunar concreto para sembrar y esto, y si las cosas funcionan, ellos sienten que hay una justicia y una reciprocidad. Tú das algo y recibes algo. Sí, sencillo, la ley es así, tú no recibes sin dar nada. Es como en el capitalismo, sin plata no tienes nada. Pero acá es distinto porque hay una relación de afecto con la tierra. Tú le siembras, le cuidas, le abonas y te da.
Eso dicen ellos, los abuelos, mi tío que siembra todo el tiempo. Entonces yo veo que ahí, por ejemplo, no se ha perdido, ¿sí? O cuando uno habla de las constelaciones y de la agricultura, pues en el mundo académico la astronomía va por un lado y la facultad de economía va por el otro, pero en el mundo indígena sí es bien curioso como, yo digo, la especialidad de los conocimientos, ¿no? O sea, la universidad están separados, ¿no? Y es cada vez se especializan y se separan más. Yo entiendo que antes la filosofía agrupaba muchas cosas y ahora ya está solita ya y todo. Sí, se ha convertido en otras cosas, en ciencias mucho más específicas. Sí, ya que ha sido muy bonita esa relacionalidad, digamos, como no se ha perdido, digamos, eso que los mayores encontraron, como la relación del árbol, del ave, como el canto del ave le indica algo al hombre, para hacer o para no hacer, para dejar de hacer. Eso sí es muy... ¿Y cómo se aplica a la política? Eso de lo que te digo de la cosmocracia, pues es una aplicación de las leyes del cosmos a la política, para evitar reelección y corrupción, dictaduras, por ejemplo. Hemos hablado de un montón de cosas distintas, pero, Sí. pero creo que esa dispersión de la conversación guardó un hilo de coherencia, porque una cosa fue llevando a la otra. Sí. Pero bueno, nada, te agradezco muchísimo. Si la consigo, voy a poner al final de la entrevista la canción esta de... La gran marcha de La gran marcha, sí, como para cerrar, que cuando termine nuestra conversación aparezca esa canción. Sí, es una poesía ahí. La voy a buscar. Qué chévere, para mí también muy bonito y pues qué chévere habernos encontrado con esto de la educación de los niños. Yo también ahí creo que hay un entrecruce, el conocimiento indígena, o sea, del más abuelo puede ser puesto al más niño con esa misma sencillez, profundidad. Eso es muy bonito del conocimiento indígena, que el niño puede aprender un canto desde chiquito, de bebé, no tiene que cruzar, ni tiene que superar niveles, sí, como en el mundo nuestro, sino que está dado ahí. Eso es muy especial, ver cómo el niño chamán, por ejemplo, ya se puede ir ejerciendo desde chiquito su labor. O sea, son unas cosas que rompen toda esa estructura del que educa y del que recibe nomás y del que está sentado oyendo. Eso creo que es muy bonito y me alegra mucho haberte conocido también, haber compartido. Muchos saludos a la Argentina y a Magdalena. Magdalena Fleitas, que escuchamos mucho la vicuñita, que acá la cantan muchísimos niños, y un día en un video de la vicuñita te lo mando. Que Bueno, vale. Los señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las caricias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se pone la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapatos. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de ese mierda se le fusilan. Sí, señores, sabemos de la alianza para el progreso y de otros esclavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa bilingüe ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al pueblo? Lo puedo leer en mi voz.com.ar.